Dios nos bendice por su palabra. ¿Sabe? Quisiera en esta oportunidad llevarles a meditar por algunos momentos en una carta muy pequeñita y que tiene unas características muy especiales, que fue escrita ciertamente por el apóstol Pablo. Y si Dios lo permite, durante estos 2 lunes quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas de esta breve carta, porque es muy rica en cuanto a su contenido doctrinal y experimental cristiano. Y me refiero a la carta de Pablo a Filemón. Y para comenzar en esta oportunidad daré lectura a los primeros versículos de esta carta, hasta el verso 14, del único capítulo que tiene en realidad, y espero que esta palabra nos pueda servir a nosotros de introducción a lo que quiero compartir con ustedes, Dios mediante. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del clamor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. A modo de información general, quisiera hacer notar que Pablo escribió 13 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. En su mayoría son cartas enviadas a iglesias, como la carta a los romanos, sus 2 cartas que envía a los corintios, la carta a los efesios, filipenses, etc. Donde él expone básicamente lo que es la doctrina de Jesucristo, la enseñanza que debe atesorar la iglesia de Cristo. Y luego entra la forma práctica. Y en algunos casos también aprovechaba estas cartas para corregir algún problema particular que se había suscitado dentro de estas congregaciones. Ahora, aparte de estas cartas, tenemos 3 cartas que son cartas personales, es decir, dirigidas a obreros de Cristo. Tenemos la carta a Timoteo, 2 cartas a Timoteo y una carta que envía a Tito, que son básicamente documentos de capacitación para el ministerio, instrucción práctica para quienes trabajan en la obra del Señor. Y finalmente tenemos la carta a Filemón, que es una carta solitaria, una carta privada, podríamos decir, que trata acerca de un tema personal, pero que tiene que ver, como dijimos, con la fe, con la conducta cristiana, con la sociedad misma, y por eso esta carta, aunque breve, resulta tan interesante considerarla. A pesar de ser un escrito breve, plantea problemas muy profundos. Como dijimos, problemas éticos, problemas eclesiásticos, problemas sociales, es decir, podemos aprender mucho a partir de lo que está escrito en ella. Entonces,
les invito a profundizar en su contenido. Al leer esta carta rápidamente, inmediatamente notamos a tres personajes, a tres protagonistas. Y el primero es el que escribe la carta, es decir, Pablo, el apóstol de Jesucristo. Un hombre comisionado por el mismo Señor Jesús para poner las bases de la iglesia en el primer siglo. Por eso él dice, yo tengo mucha libertad en Cristo o autoridad para mandarte lo que conviene. En esta ocasión, sin embargo, no voy a usar de esa autoridad, sino que te hablaré como a un hermano. Y es interesante que aquí Pablo no se identifica como apóstol, sino como el anciano. Pablo ya anciano. Ahora uno se pregunta, ¿cuántos años tendría Pablo en ese momento? Bueno, si hacemos un cálculo de fechas, presumiblemente tendría unos 50 años. Y uno dice, nadie es anciano a los 50 años. Yo estoy próximo a cumplir 50 y no me considero anciano para nada. Pero Pablo usa este concepto debido a que su estado físico, sumado a sus años, estaban ya bastante deteriorados, porque había trabajado mucho por Cristo y había padecido muchos castigos por causa del Evangelio, y ahora mismo se encuentra en la cárcel por el testimonio que él ha dado del Señor, de modo que con justa razón se considera un hombre de experiencia y de edad avanzada. Por eso dice Pablo ya anciano, allí en el verso 9. Y comienza la carta diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Quiere decir que él estaba en la cárcel por haber predicado acerca de Jesucristo. Y él siente que si está prisionero, no es porque el imperio romano se sobrepuso y lo acalló en alguna forma, sino porque el Señor lo puso en esa situación y admite la autoridad del Señor sobre él para hacerlo. Y entonces se presenta a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Claro, porque si el Señor hubiese querido, él nunca hubiese llegado ahí, a esa cárcel. No habría cadena alguna que pudiera sujetarlo. Cuando Pablo llegó a Roma, él estuvo un tiempo en la cárcel, una cárcel no rigurosa, podríamos decir. Estaba en una suerte de prisión domiciliaria. Fue recluido en una casa y esto claramente le permitía predicar a Cristo. Pero cuando escribe esta carta y otras como Timoteo, su situación carcelaria había cambiado. Ahora él estaba en la prisión de alta seguridad, la cárcel más dura. No sabemos qué fue lo que pasó, pero aquella prisión que al principio fue bastante liviana, bastante llevadera, al final se agravó. El segundo personaje que aparece en esta carta es Filemón, el remitente de esta carta. Filemón había generado una relación bastante cercana con Pablo. Es elocuente lo que dice el verso 19, que no leímos al inicio. Al avanzar en la lectura notaremos el tono familiar que usa Pablo para dirigirse a él, sobre todo porque por medio de la predicación de Pablo, Filemón había llegado a conocer a Cristo. Al parecer, Filemón era originario de Colosas, porque se menciona aquí a Arquipo como compañero común en la milicia cristiana. Y a Arquipo lo vemos relacionado con Colosas. Se cree que Pablo nunca había estado en Colosas, por lo menos nunca había visto esa región para trabajar en ella. En su carta a los Colosenses, allí en el capítulo 2, verso 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Por tanto, se cree que Filemón se habría convertido al cristianismo mientras Pablo trabajó durante un largo periodo en Éfeso. Al considerar el saludo preliminar que hace Pablo, podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, saluda y habla de la hermana Apia, posiblemente la esposa de Filemón. Por eso le manda saludos. Después habla de Arquipo, quien sería el pastor de la iglesia. Y Filemón, quien sería un miembro activo de la iglesia. Por eso en el verso 1 dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro.
Y en el verso 5 le dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Todo esto indica que Filemón era un hombre bastante activo en la iglesia. Y hasta aquí ya tenemos a los dos personajes principales de esta carta. Por una parte el que escribe, que es Pablo, y por otra el remitente, que es Filemón. Sin embargo, en el escrito aparece un tercer personaje, y en el fondo es quien motiva esta carta. Su nombre es Onésimo. Y Onésimo era un esclavo de Filemón, quien se había fugado de la casa de su amo y operaba como fugitivo, lo cual estaba penado gravemente por la ley romana. Cuando Onésimo se escapa de la casa de Filemón, se dirige hacia la ciudad imperial, Roma, porque claro, la ciudad imperial era una gran urbe cosmopolita donde vivía muchísima gente, por tanto era el lugar ideal para esconderse y no llamar la atención. Todo da a entender que Onésimo eligió deliberadamente ir a ese lugar. Lo que no sabemos es cómo fue que se contactó con Pablo, porque lo fue a ver, quizás a la cárcel, quizás sabiendo que Pablo tenía una relación con su amo. Y en ese encuentro, Onésimo recibió el mensaje de Jesucristo a través de Pablo y su vida fue transformada. Se convirtió al Señor. Y cuando comenzó a ser enseñado en la fe, se empezó a examinar a sí mismo y descubrió que su conducta no era correcta porque había fallado en el servicio a su amo. Y Pablo lo hace ver en la carta cuando le dice a Filemón sobre Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y agrega diciendo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Quiere decir que la conversión había producido un cambio sustancial en Onésimo. Y cosa interesante porque el nombre Onésimo quiere decir útil. Y Pablo entonces hace este juego de palabras entre el útil que fue inútil, pero que vuelve a ser útil. Y frente a este cambio de conducta, Pablo decide escribirle a Filemón en el propósito de que Filemón reciba nuevamente a Onésimo y no tome en cuenta su transgresión. Por eso le dice, ahora Onésimo es un hombre útil. Aparentemente Onésimo, al escapar de su amo, había robado algunas pertenencias de Filemón. Por eso en los versos 18 y 19 Pablo dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Quiere decir que Pablo a través de esta carta trataba de reconciliar a aquel esclavo fugitivo con su amo. Ahora, cuando uno llega a esta parte de la carta, tiene que preguntarse necesariamente qué enseña el cristianismo sobre la esclavitud. Cuando Pablo escribe a los Corintios, allí en 1 Corintios 12:13, les dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que ponen un plan de igualdad a los esclavos y a los libres. Está diciendo que en la iglesia del Señor todos somos iguales. En Gálatas 3, 26 al 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en su carta a los Colosenses es más explícito todavía cuando dice, allí en el capítulo 3 desde el verso 9, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Está diciendo básicamente que en la iglesia no se siguen las normas que sigue la sociedad, o la sociedad romana en este caso.
La sociedad romana estaba dividida en esclavos y libres, y nunca un esclavo podía sentarse en el mismo lugar que su amo, el hombre libre. Eran dos clases sociales totalmente separadas. Pero ahora dice Pablo que cuando llegamos a la iglesia, aquello se acabó. Porque en la iglesia del Señor no tiene que haber ni diferencias raciales, ni sociales, ni nacionales. Es decir, nos unimos y nos juntamos en Cristo Jesús. Por tanto, cualquier diferencia es absolutamente secundaria. En Cristo Jesús todos estamos unidos. Unidos por el Espíritu Santo que ha formado un solo cuerpo y podemos orar juntos y decir, Padre nuestro, porque compartimos el mismo Padre y todos somos hermanos. Cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo, entramos a formar parte de un cuerpo que une a todos los hombres pasando por encima de las barreras. Sin embargo, en este caso de Filemón y Onésimo, Pablo no menciona esto. Tampoco le pide a Filemón que libere a Onésimo. ¿Por qué? Hay que entender cuál era la problemática en ese momento. La sociedad romana estaba construida sobre la esclavitud. Más o menos se calcula que el Imperio Romano tenía 180 millones de habitantes en ese tiempo, y de esos 60 millones eran esclavos. O sea, por cada 3 habitantes, uno era esclavo. Por tanto, toda la organización social y económica de Roma giraba alrededor del tema de la esclavitud. Dependía en gran parte de la esclavitud. Y los esclavos constituían una fuerza social peligrosísima porque eran muchos. Y las autoridades romanas sabían esto. Entonces los cristianos, aunque no estaban a favor de la esclavitud, no podían animar a rebelarse contra el sistema, ni reclamar su libertad, ni abandonar a sus amos. No lo podían hacer porque eso iba en contra de lo que el imperio estaba sosteniendo y que sostenía violentamente. En el año 70 a.C. hubo una rebelión de esclavos bajo Espartaco. Resulta que los esclavos lograron armarse como ejército y faltó muy poco para que tomaran control de todo. Y los romanos temblaron porque la insurgencia llegó prácticamente hasta las puertas de Roma, pero pudieron volver a someterlos. Se dice que en la vía Apia colocaron 6.000 cruces con los pocos esclavos que habían sobrevivido de la revuelta. Entonces no era sencillo tocar el tema de la esclavitud en Roma. Era un tabú prácticamente. Entonces era necesario respetar ese sistema social. Y Pablo, por cierto, como hombre cristiano, pensaba que todos los hombres son iguales. Sin embargo, en el caso de Onésimo, tiene que apelar de una manera diferente ante Filemón, porque esta es una carta peligrosa. Porque se imagina que hubiese caído en manos de cualquier persona y él dijera cómo escribió en las cartas que ya leímos anteriormente, los pasajes, que ante Dios no hay esclavo ni libre. Ciertamente podría resultar tremendamente peligroso, tanto para Onésimo como para él mismo. Y no es que él tenga temor, pero siendo un referente del cristianismo, podría significar una masacre no solamente para los esclavos, sino también para los cristianos. En otras palabras, Pablo estaba caminando en una cuerda floja. Entonces opta por algo que vemos en la parábola de Mateo 13. Él coloca la levadura dentro de la masa y espera que la levadura leude. Lo que nos enseña que hay cosas que se pueden cambiar rápidamente, pero hay otras que no se pueden cambiar rápidamente porque produciríamos un estallido de violencia. Y en este caso Pablo opta por enseñarle a Filemón algo totalmente distinto. Por eso le dice en el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Le está diciendo que lo que él va a decir es algo que debiera tener muy en cuenta, porque él no va a usar su autoridad, pero en amor va a decirle hacia dónde debe llevar las cosas. En el verso 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
Es decir, le recuerda a Filemón la deuda espiritual que tiene para con él. En la versión popular dice, tú me debes tu persona. Es decir, Pablo no está ordenándolo en nada, sino que le pide algo a Filemón, que tome conciencia, que cambie su forma de pensar. Y es mejor que lo haga razonar, que abra la mente de Filemón para que pueda comprender y acceder a la esencia del pensamiento cristiano y de sí tome la decisión que tiene que tomar. En el verso 10 le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Le está diciendo, Dios ha hecho algo con Onésimo. Ahora te lo envío y recíbelo como si se tratara de mi propia persona. En otras palabras, va a estar allí, va a seguir siendo esclavo, pero es necesario que trabajen sobre esta nueva relación que tienen ahora en Cristo Jesús. Notemos los pasos que va dando Pablo. Presenta a Onésimo como su hijo espiritual, quien había tenido un pasado negativo. Reconoce que en otro tiempo te fue inútil, pero Jesús había hecho un cambio radical en su vida. Ahora a ti y a mí nos es útil, por tanto recíbelo, pero recíbelo como a mí mismo. No está pidiendo que lo libere, sino que lo trate como si fuera él. Filemón tiene que comprender que por amor a Cristo, su trato debe ser transformado. Pablo le plantea un teorema, una tesis que el mismo Filemón debe resolver. El teorema sería, Pablo fue redimido por Cristo. Filemón fue redimido por Cristo. Onésimo fue redimido por Cristo. Entonces, si Pablo y Filemón son hermanos en Cristo y se tratan como hermanos, entonces, ¿cómo debe tratar Filemón a Onésimo? Filemón debe pensar en esto. Y todo esto me llevaba a pensar que cada cristiano en algún momento debe enfrentarse a ciertos desafíos éticos que debe resolver por sí mismo. Tiene que buscar una solución y llegar a una convicción. Y lo que Pablo le dice a Filemón es que delante de Dios estamos en paz, que todos somos iguales. Entonces, frente a eso, ¿acaso el trato no debe cambiar? ¿Cuál debe ser la forma de conducirnos? Por supuesto que a esa altura Onésimo ya había sido adoctrinado y sin duda tenía claro que no porque ahora Filemón era su hermano en la fe podía propasarse con él. Claro que no. Cada uno siga cumpliendo con la función que le corresponde, pero no olviden que las relaciones que tienen de ahora en adelante Cristo es primordial porque en su gracia Dios ha redimido al amo y ha redimido también al esclavo. Y Pablo le está pidiendo a Filemón que actúe como cristiano. En el verso 15 le dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Está bien claro lo que Pablo le está diciendo. Deja entrever lo que sucedió. Dice que todo era propósito de Dios para que Onésimo se encontrara con Cristo en Roma, para que al ser recibido nuevamente sea para siempre, no ya como un esclavo díscolo, sino como un hombre que sirve respetuosamente, honestamente, porque Cristo está en su vida. Entonces va a tratar a un amo con toda humildad y por supuesto eso se tiene que ver reflejado también en la vida de este amo Filemón para tratar con dignidad y respeto a su esclavo, que ahora no es un simple esclavo, sino que es un hermano en la fe. Por un lado, Onésimo debe tener en cuenta que él ya no es un esclavo, sino que es más que un esclavo. Pero Filemón también debe tener en cuenta que él ya no es un amo, sino que es más que un amo, que ahora ambos son hermanos en Cristo y debe primar el amor de Cristo ante todo. Pablo dice que para él Onésimo es un hermano amado y le pide a Filemón, que lo tendrá cerca, que lo estime de la misma manera, como un hermano amado.
Y la Biblia es recurrente en esta enseñanza, en la forma en que deben relacionarse los hermanos en Cristo, sea cual sea su origen social o racial. Ahora son todos amados en Cristo Jesús. Es decir, viene el Señor y cambia las reglas de relación. Transforma el trato entre hermanos en la fe. Las rivalidades quedan fuera de la iglesia de Jesucristo. Y cosa interesante, porque en su carta a los Efesios, Pablo también habla de la relación cristiana que se debe suscitar entre siervos y amos y viceversa. A los siervos les dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego le dice a los amos: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Llevado esto a nuestro contexto social y cultural, una persona que trabaja para un patrón, un cristiano que tiene un patrón, debe trabajar con honestidad, debe hacerlo con agrado, debe hacerlo de buena voluntad, porque es como si sirviera al Señor mismo. Y los patrones, aquellos cristianos que tienen gente a su cargo, no deben olvidar que hay un amo que es superior, un patrón que es superior, que está por encima de todo, y ambos, tanto el amo como el esclavo, tanto el empleador como el empleado, están sujetos al Señor. Y la afirmación es: porque para el Señor no hay acepción de personas. Algo que Pedro entendió, ¿recuerdan ustedes? Cuando vio el lienzo aquel y tuvo que ir a la casa de Cornelio, que provenía del paganismo. Y Dios le dijo que él no hacía acepción de personas. Y con esto se echaba por tierra una idea romana que no le daba ningún estatus social a los esclavos. Simplemente un esclavo era una cosa, básicamente. Un objeto, un mueble del cual disponía el amo a su antojo. Tenía en su mano su vida o su muerte. El amo tenía en sus manos a los hijos de los esclavos. Podía también disponer de ellos. Quiere decir que aquí se está presentando un punto de inflexión importante en medio del imperio que los estaba ahogando. Y Pablo dice que aún en medio de esto era necesario mantener el principio que Cristo conquistó para nosotros, de que cuando nos acercamos a Él, entonces todos somos uno en Cristo Jesús. Si cada uno tiene presente que el Señor está en medio de la relación, que su presencia es una realidad, entonces nuestra forma de actuar se verá transformada. El esclavo cambiará su forma de obrar porque trabajará para servir al Señor, y el amo cambiará su forma de obrar porque sabe que el esclavo no es un objeto, sino que es un sujeto. Y Cristo está en el medio de todo esto. Y como decíamos, esto mismo que se dice para el amo y el esclavo en la antigüedad, también se aplica hoy, en nuestro tiempo, a las relaciones laborales, a la relación que tiene que haber entre el obrero que es contratado y su jefe. Tiene que trabajar y cumplir con lo que se le demanda, aunque su patrón o su jefe sea creyente, aunque a lo mejor vayan juntos a la misma iglesia. Y por otro lado, el que está en autoridad tiene que tener el debido respeto por su trabajador, porque el Señor es Señor de ambos. De esta manera, la levadura de la fe, del Evangelio, comienza a leudar en la sociedad. Por tanto, es necesario que cada creyente aprenda todo el bien que pueda hacer por amor a Cristo. Si se dan cuenta, esta carta es revolucionaria. En el Imperio Romano esto no lo entendía nadie, así como no podían entender que en la iglesia en Roma y en la iglesia en Corinto los amos y los esclavos se sentaran juntos en el mismo lugar para alabar al mismo Dios. No lo podían entender.
Pero esto es justamente lo que trajo la fe en Jesucristo, que valoró a todos por igual, aunque tengamos diferentes roles en la sociedad. Jesús vino a establecer esta nueva sociedad que se llama iglesia. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando le dice a sus discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pensaba en una nueva comunidad, con una nueva forma de vivir. Y creo que hoy más que nunca necesitamos ese cristianismo de Cristo. Y aunque parezca redundante, digo cristianismo de Cristo porque hay cosas que uno escucha por ahí donde se usa el nombre de Cristo, pero está lejos de lo que el Señor ha establecido. He visto a muchos cristianos segregacionistas. Claramente ese no es el cristianismo que nos legó el Señor. El cristianismo de Cristo es aquel que no se basa en formas exteriores ni en ritos, sino en un cambio interior de la persona que le permite cambiar no solo su vida personal, sino también su vida de relación. Vidas fundamentadas en la obra y los valores que Jesucristo enseñó. Nosotros vivimos en esta sociedad y esta sociedad no es una sociedad ideal. Nunca la sociedad humana ha sido ni será una sociedad ideal. Por eso necesitamos reconocer la autoridad de Dios. Sin embargo, las sociedades del mundo nunca han reconocido la autoridad de Dios. Sabemos que hay una gran masa de incrédulos y rebeldes en este mundo. Y nosotros, siendo cristianos, tenemos que vivir dentro de esta sociedad. Y que si bien nosotros pertenecemos a ella, tenemos el llamado de formar como iglesia otra sociedad. Una suerte de subcultura, si queremos llevarlo a términos sociológicos, donde las relaciones interpersonales sean diferentes. ¿Para qué Jesús dejó la iglesia? Cuando Pablo le escribe a Tito, dice de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es la iglesia, un pueblo perteneciente al Señor, celoso, que busca denodadamente hacer el bien, hacer buenas obras. Pedro sobre la iglesia en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Cómo anunciamos las virtudes del Señor? Alguien dirá, bueno, por medio de la predicación. Sí, claro que sí. Pero hay algo previo a la predicación y es la vida del pueblo de Dios. Las relaciones del pueblo de Dios son la prédica por la cual la gente tiene que ver qué es lo que Cristo hace dentro de nosotros y qué es lo que Cristo hace dentro de la sociedad. Nosotros no podemos cambiar la sociedad, pero desde dentro de la sociedad en la cual estamos, tenemos que ser un pueblo diferente, que muestre que con Jesucristo pueden haber cambios profundos. Esta es la forma de testimonio con la que tenemos que levantarnos en esta hora tan difícil por la que está pasando nuestra humanidad, para que Cristo sea visto, no solamente a través de los labios de los que predican, sino a través de la vida de la comunidad cristiana, de la vida de la iglesia, de la vida y de la interrelación de los cristianos. Tenemos que ser un testimonio viviente de lo que Cristo quiere que sea una verdadera comunidad. Que Dios les bendiga.